Amen. Amén. Welcome, Hope Church. Bienvenidos, Hope Church. Pedir que te pongas de pie. I'm going to ask that you stand up. But before anything, I'm going to ask that you just take a moment to share and like our Facebook post and our live streaming today. If you're joining us on Facebook, voy a pedir que te pongas de pie. Pero antes de todo, si estás sintonizando a través de Facebook, voy a pedir que le des un like y le des share para compartir este live stream con toda la gente. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. We're going to go ahead and pray and give thanks to the Lord. Señor, te bendecimos. Lord, we bless you. Jesus, we glorify you. Señor, te glorificamos, Señor. Y declaramos que tú eres grande. We declare that you are great. Tú eres nuestro Rey de Gloria. You are our King of Glory. And we come to surrender everything to you. Y venimos a rendir todo a ti, Jesús. Ponemos todo en tus manos. We place everything in your hands. Declaring, God, that you are our hope and that you are our future. Declarando que tú eres nuestra esperanza y nuestro futuro. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amén. Levanta tus manos al cielo. Lift your hands. We're going to worship. Vamos a adorar por un momento. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Decimos, Dios, decimos todos juntos, Rey de Gloria. Rey de Gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte. Mi deseo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grata a ti. Decimos todos juntos, no hay nadie como tú. Decimos, vamos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Decimos, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Oh, ven y glorifícate, Señor. Decimos que tú eres grande. We say that you are a great God. Decimos otra vez, Rey de Gloria. Rey de Gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz.
que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte. Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grata a ti. Decimos todos juntos, no hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, decimos, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Decimos glorifícate, 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 Señor. Señor, en esta noche pedimos por un milagro. Lord, tonight we declare and we believe for a miracle. Be glorified, oh Jesus. Glorifícate, Jesús. Oh. Glorifícate, Señor. Oh, be glorified, oh God. Our desire is to worship you. Nuestro deseo es adorarte, Dios. Vamos, iglesia, levanta tus manos ahí donde estás. Lift your hands, church, there where you are, and just say, be glorified, God. Y dile, glorifícate, Señor. Be glorified, O Lord. Be glorified, O Lord. Be glorified, O Lord. Be glorified, O Lord. Be glorified, O God. Be glorified. Lord, there's no one like you, God. We say there's no one. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord, our God, our God. There is no one.
There is no one like you, Lord. No hay nadie como tú. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord, our God. Say that in your own language. No hay nadie como tú. Dilo en tu idioma ahí donde estás. No hay nadie como tú. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord, our God. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Dios. Nuestra confianza está en ti, oh Dios. Our hope is in you, God. Oh, gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta noche? How many of you give glory to God tonight? He will never leave us or forsake us. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Amén. Amén. Vamos a dejar un minuto para saludarnos mientras recibimos la palabra. We're going to leave one moment just to say hi to one another while we receive the word. Amen. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Good evening. ¿Cómo están ustedes? How are you today? Espero que estén bien. I hope that you're doing well. Estamos aquí bien, We are doing well here. gozosos porque el Señor está aquí con nosotros. Joyous because God is here with Es us. buena cosa venir a adorar al Señor. It is a good thing to come and worship the Qué Lord. bueno es que podamos abrir nuestra boca, It's wonderful for us to be able que, to open our que mouth nuestra lengua it- declare las grandezas del Señor and that our tongue declare the greatness of y que God. nuestra mente y corazón estén en un solo para adorar al Rey. And that our minds may be in one accord to worship the King. Les saluda Magda Cabrera, pastora de Hope Church aquí en Corpus Christi, Mag- Texas. Magda Cabrera, one of the pastors here at Hope Church in Corpus Christi, Texas, says hello. Y es un gran privilegio el que yo pueda estar compartiendo. And it's a great privilege for me to be able to share today. Cada día me siento más privilegiada de parte del Señor. Every time I feel more privileged on behalf of the Lord. Y hace 8 días yo les compartía y les decía que hoy iba a estar glorioso. A week ago, I was telling you that today was going to be glorious. Y la verdad que va a estar glorioso, prepárese. So prepare yourself El Señor va a revolucionar todo su ser. because God is going to revolutionize your entire being. Y gracias a Dios, aquí somos una iglesia bilingüe, And thanks to the Lord, we are a bilingual church here inglés-español. in English and in Spanish. Así que si se le escapa algo en inglés, lo puede captar en español So y viceversa. if you miss something in one of the languages, you'll be able to get it in the other language. Así que qué bueno es adorar al Señor en diferentes idiomas. And it's wonderful to be able to worship the Lord in so many languages. Hoy en la noche el tema es acerca de adoración. And tonight, our topic is about worship. Y la verdad que yo jamás me imaginé estar compartiendo un tema de adoración.
And I never imagined that I was going to be sharing about worship today. Cuando yo no entiendo mucho de lo que es la música en cuestión de instrumentos, When I don't understand so much about about music when it comes to instruments, pero la adoración no significa solo acerca de instrumentos. but worship is not just about instruments. Y yo no lo comprendí hasta que el Espíritu Santo del Señor me lo ha revelado. And I didn't understand this until the Holy Spirit revealed this to me. Y la verdad que me he propuesto a que cuando yo diga algo, yo lo respalde con las experiencias que yo he tenido. And I've resolved that whenever I say something, I could share with my back up and with my experiences that I've lived. Y yo oro al Señor esta noche And I pray to God today para que lo que oigamos y lo que yo diga esté unificado so that what I say may be unified or united con la fidelidad del Señor en su palabra, with God's faithfulness in His Word, porque su palabra es viva y eficaz because His Word is living and effective, y es más cortante que espada de dos filos, and it's sharper than a double-edged sword que penetra hasta nuestro ser, that will penetrate our being. y eso es lo que nos hace a nosotros que nosotros también seamos efectivos. And that is what allows us to also be effective. Hoy más que nunca nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor es fiel, Today, more than ever, we have to be conscious that He is more than faithful, de que Él es suficiente para estar con nosotros, and that He is more than enough to be with us, para unificarnos aunque estemos en distancia. to unite us even though we may be at a distance. Y yo confío en el Señor que si usted está viendo allá en su casita, And I trust in the Lord that if you're watching there in your home en otros países, yo sé que nos están escuchando, or in other countries, as I know that they're watching us, nos están viendo, yo sé que en Guatemala, México, I know that we have people that watch us from Guatemala and from Mexico, Florida, from Florida, Nueva York, from New York, California, Miami. California, and Así que hay all over. muchos estados que a donde estamos llegando. There's a lot of states that are watching us. Así que yo confío en el Señor que yo pueda ser esa transmisora So I trust in God that I am able to transmit las buenas nuevas the good news de que hoy más que nunca tenemos que tener esa revelación y ese entendimiento that today more than ever we have to have that understanding de que lo que es adoración al Señor. of what it is to be in worship with Quiero God. a decirle que adoración es un culto que se rinde a la persona o a alguien que se considera divina. Let me tell you that worship is a service that is given and rendered to someone that is considered divine. Y Dios es divino y soberano. And God is divine and sovereign. Y hemos venido a adorar al Rey. And we've come to worship the King. También quiero compartir lo que dice la palabra I also want to share what it says there in the Word. en Juan 4:23. In John 4:23, Dice, pero la hora viene. it says, "But the time is coming." Oiga lo que dice. See what it says. Pero la hora viene. The time is coming, ¿Y qué sigue? and what comes out next? Y ahora es. And now it is. Entonces usted puede compartir conmigo y repetir. So you can repeat with me, ¿Cuándo es la hora que viene? when is the hour that's coming? Ahora, Now is the hour. hoy. Today. Hoy está aquí el Señor para que le honremos Today, y lo adoremos. God is here for us to worship Him and adore Him. Y dice, cuando los verdaderos adoradores It says, when the true worshipers adorarán al Padre en espíritu y en verdad. will worship in spirit and in truth. Porque también el Padre busca a tales que le adoren. Because the Father is seeking those that to worship Him. Y vamos a ir entendiendo qué es verdaderamente adorar en el espíritu. And we're going to study about what it is to truly worship in the Spirit. Y la verdad que tiemblo solo al decir, vamos a averiguar
quiénes son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. And so we really just have to see who are the true worshipers in spirit and in truth. Porque hay tantos expertos en este tema, There are so many people that are experts in this topic, pero yo le quiero compartir de las experiencias que el Señor me ha dado a mí but I want to share with you about the experiences that God has given me para poderlo comunicar, to be able to communicate it, de cómo el Señor se ha manifestado en mi vida. of how God has manifested in Para my life adorarle. to worship Him. No importa si sencillamente, It doesn't matter if in a simple way, si usted tiene un tamborcito, whether it's with a small drum, si usted tiene solamente sus manos, or if you have your hands, o un tamborín, or a tambourine, o simplemente su voz, or maybe your voice, declarando sus grandezas, declaring His o, greatness, o simplemente la música, or simply music. que ahí es donde el Señor se va a glorificar. That this is where God is going to Y be espera que glorified. usted le adore también. And He waits for you to Y worship Him en as Lucas well. 7:36, And in Luke 7:36, Marcos 14:3 y 9, in Mark 14, 3 y 9, 3 to 9, nos habla de un personaje muy especial, it speaks to us about a special de character, una mujer en esos tiempos donde Jesús andaba, a woman that was there during the times when Jesus was here, y usted puede leerlo en su casa, and you can read it there in your home, una mujer que no tenía oportunidad para nada. a woman that didn't have the opportunity for much. Su vida había estado desordenada en cierta manera, Her life had been out of order in many ways, pero cuando vino a conocer a Jesús y la liberó, but when she came to know Jesus and He delivered her, en verdad su vida fue transformada. her life was transformed, Y ella estaba enfrente de Jesús. and she was in front of Jesus, Y ella tuvo la revelación del Espíritu Santo, and she had the revelation of the Holy Spirit, que tenía que hacer algo mayor que simplemente verlo y oírlo. that had to do something greater than just seeing and watching Him. Y lo que tenía en su mano fue una cajita. And what she had in her hand was a small box, Y esa cajita era de mucho valor y el contenido era de mucho valor. and the box itself was valuable, but what was inside was even more valuable. Y aquí ya vemos acerca de mucho valor. So we see that there is a lot of value here. Entonces, esta mujer decidió hacer algo por Jesús. So this woman decided to do something for Jesus, Y dice que no le fue suficiente sacar, usted sabe que cuando tenemos cajitas o botecitos de perfume fino, You know that whenever you have small bottles of very fine perfume, usted solo quiere echarse un poquitito, you just want to use a very small amount porque usted dice, ay, huele mucho, because you say, oh, it o smells a lot. simplemente es muy caro Or maybe it's too expensive y no quiere gastar mucho. and you don't want to spend it all. Pero esta mujer sabía lo que tenía But en this su mano. woman knew what she had in her hand. Y entonces no le fue suficiente con un poquito, And it wasn't enough just with a little bit. sino que lo que hizo fue quebrar el frasco. But what she did was break that box or that jar open, Y entonces lo quebró a los pies de Jesús. and she broke it at Jesus' feet. Y empezó a enjugar sus pies aún con su cabello. And so she started to wipe his feet with the perfume and even with her hair. Y como usted sabe, siempre va a haber de todo, de toda clase de gente, And you know that there's going to be all sorts of people, religiosos y no religiosos, empezaron a criticar la acción de esta mujer. those that were religious and non-religious even began to criticize those actions of this woman. Unos vieron en primer lugar qué tiene que estar haciendo esta mujer a los pies de Jesús. Some of them said, what is this woman having to do at his feet? Otros dijeron, pero qué barbaridad de mujer, ¿cómo se atreve a tocar el pelo y tocarle y enjugarle a Jesús sus pies? And others maybe said, how dare this woman come and wipe his feet with her hair? Y otros más atrevidos dijeron, qué gasto el que está haciendo esta mujer. And others probably said, this woman is just spending and wasting this money. Y otros diciendo, si supiera Jesús, si verdaderamente fuera un profeta o alguien que supiera, sabría quién es esta mujer. And others said, if Jesus was truly a prophet, he would know what this woman is doing. Pero Jesús no le hizo caso a ellos.
But Jesus did not pay attention to those y people, recibió esa adoración and que esta he mujer le estaba haciendo. received this worship that this woman was doing. ¿Por qué le digo yo esto? Why am I telling you this? Porque esto es un verdadero adorador. Because that is what a true worshiper will. Porque le estaba costando a esta mujer Because it was costing this woman, y estaba dando de lo único que probablemente tenía de valor. and she probably was giving the only thing that she had of value. Y nosotros tenemos que expresarle a Jesús nuestra adoración And we have to be able to express to Jesus our worship de lo que nos duele, de lo que es difícil dar, of what hurts us and what is difficult for us to give, no de lo que se hace costumbre, not what is made just accustomed. porque cuando se hace costumbre usted hasta lo echa, como por ejemplo una ofrenda, los diezmos o lo que cuestión de dinero. And it's not just about the money or the offering piece. Y muchas veces hasta por costumbre se hace, And many times we give just because it's out of tradition, sino que verdaderamente de algo que a usted verdaderamente le incomode. but sometimes it's something that is uncomfortable for you. Y salga usted de su comodidad And maybe you have to get out of your comfort zone para poderle dar en adoración to be able to give in worship lo que usted se ha dispuesto a darle al Señor. what you have resolved to give to the Lord. Esta mujer se expuso a que la sacaran This woman opened herself up to be cast out, y lo pudieron haber hecho and they could have done it por ser mujer también because she was a woman as well, y no de buen prestigio. and she didn't have a good reputation. Sin embargo, no le costó tanto y quebró But it was so costly to her that she broke, que muchos dijeron, eso mejor se hubiera gastado en los pobres. and people would have said it would have been better to use that, spend that on the poor people. Y en Marcos 14:9 dice, In Mark 14:9 it says, donde quiera que sea predicado este evangelio wherever the gospel is preached alrededor del mundo, throughout the world, también lo que está hecho será contado para memoria de ella. also what she did will be told as a memorial to her. Entonces lo que nosotros expresamos y damos al Señor, So con what lo we, que ex- nos cuesta, what we express and we give that costs us to the Lord, eso va a ser tomado en cuenta para nuestro propio beneficio. that will be taken into account even for our own benefit. Lo que damos más allá de lo que nos cuesta. When we give more than what costs us, Eso es lo que va a ser tomado en cuenta that is what will be taken into account para nuestro propio beneficio. for our own benefits. Esto es precioso. This is precious. Solo estoy preparando la plataforma para lo grande que usted va a ser bendecido esta noche. And right now I'm only preparing, setting the foundation for Entonces ya what you're going to receive con today. esto dicho, So having said this, quiero tomar también otra palabra en Éxodo 23:25, I want to take also in Exodus 23:25, en el Antiguo Testamento. even in the Old Testament, Dice, adora al Señor tu Dios it says, worship the Lord your God, y Él te bendecirá tu pan y tu agua. and he will bless your bread and your water. ¿Verdad que cómo necesitamos que el Señor nos bendiga nuestro pan y nuestra agua? Don't we need God to bless our bread and our water? Y dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. And I will depart from you all sickness. Yo hoy oraba por alguien Today I was praying for someone, y yo creo fehacientemente and I truly believe, que toda enfermedad, así como viene, that every sickness, in the same way that it comes, ¿qué tiene que hacer? what does it have to do? Tiene que irse It has to leave. por el poder del Espíritu Santo By the power of the Holy que Spirit nos da autoridad a nosotros. that gives us authority. Entonces, adoremos al Señor, So let's worship the Lord, nuestro Dios, our God, y Él nos bendecirá y apartará Él toda enfermedad que venga frente a nosotros. and he shall apart from us all sickness that may come. En Salmo 143:6 dice, In Psalms 143 it says, hacia ti extiendo las manos, I extend my hands to you me haces falta, because I desire you, como el agua a la tierra seca.
like water to dry dirt. Cuando nosotros tenemos esa comunión, esa relación con el Señor, When we have that communion and that relationship with God, es cuando decimos, es que usted ha visto una tierra seca cuando le cae agua, have you ever seen whenever there's dry earth that receives water, que la tierra está sedienta y bebe cuando llueve, por ejemplo. that the earth is thirsty and then all of a sudden it rains? Así está mi alma, oh Señor. This is Por how our ti. soul is. Esa es una adoración, This is a worship. esa es una entrega al Señor. This is a giving to Que to no God. pasemos desapercibidos día a día. That we would not allow ourselves to go unnoticed day after day. Y que nosotros no alcancemos al corazón de Dios And that we would not reach the heart of God en expresión de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser. as an expression of our soul, of our being. Y de esa manera hay muchos que escriben cánticos hoy en día And there's so many people that write songs nowadays, y siempre lo han hecho and they've always done this porque abren su corazón en adoración al Señor because they open their hearts in worship to y God. los primeros que reciben darle al Señor esa adoración son los que escriben cánticos. And the first ones that give that worship is those that write songs, Porque ellos abren todo su ser para darle al Señor. because they open their entire being to give to the Lord. Y en Salmos 16:2 dice, And in Psalms 16:2 it says, yo le he dicho al Señor, I have told the Lord, mi Señor eres tú, my Lord, is it you? fuera de ti Because beyond you, yo no poseo nada. I possess nothing. Nada es mío, Nothing is mine, todo es tuyo. because everything is yours. Yo tengo que estar contigo y tú conmigo, ¿se acuerda? I Un must be- estudio que yo di. I must be with you and you with me. Remember that study that I Siendo gave? uno con el Señor. Being one with the Lord? Esa es la adoración. That is the worship. ¿Y dónde puede usted adorarlo? And where can you worship? En cualquier lugar Any place where you donde are, usted tenga la oportunidad de adorarlo. where you have the opportunity to worship Y Him. por supuesto que mejor que en la casa de Dios. And what a better way than in the house of the Lord, Lugar de adoración a place of worship donde juntos venimos. where together we can come. Y dice su palabra que Él habita en medio de la adoración de su pueblo, en medio And de la presencia de The su Word of pueblo. God says that He inhabits the praises of His Que people. no perdamos esa costumbre y ese agradarle al Señor de que nos tenemos que juntar. And we should not forsake that the ability or the tradition of coming together to worship. Porque ahorita, por supuesto, por la situación que estamos viviendo, Of course, now because of the situation that we're living, sé que tenemos la libertad, pero también entendemos que hay momentos donde ahorita hay mucha gente que está guardando cuarentena y todo esto por la pandemia. I know that there's a lot of people that are being quarantined or staying at home because of this pandemic. Pero sé que ahí donde ellos están, el Señor está ahí con ellos But I know that there where they are, God is with them. y el Señor los está protegiendo y los está liberando de ese mal. And God is protecting them and delivering them of Y the evil. ahí pueden tener también su tiempo de adoración, And you can also see there in the time of worship, su tiempo de bendecir al Señor y darles lo mejor, the time to be able to bless the Lord and give Him the best, aún en medio de un hospital. even in the middle of the hospital. ¿No cree usted que en un hospital también? Don't you think that even in the hospital as well? Yo voy a compartir en unos momentos acerca de mi experiencia I'm going to share a little bit about my experience que yo tuve con el Señor that I had with the Lord cuando yo estuve en una cama de hospital. when I was in a hospital bed. Desde el cuidados intensivos From being in the ICU hasta la terapia que estuve mucho tiempo. to when I was even in therapy. Y ahí tuve experiencias gloriosas con el Señor, And I had glorious experiences with God, adorándolo y sintiéndolo a Él. worshiping Him and feeling Him. Y yo sé que hubo escritos, hubo crónicas And I know that there was even things written down
de las experiencias que yo tuve con el Señor. of the experiences that I had with Así, God. así como usted está ahorita en su casa, probablemente guardando la cuarentena, So maybe even in the way you are being quarantined, y ahí yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús, and I bless you even there in the name of Jesus, ordenando que todo virus Or- se desaparece, believing that all virus is disappearing, se debilita como lo está haciendo, will get weaker, y no hay síntomas, and that there's no symptoms en el nombre de Jesús, y vamos a estar orando al final. in the name of Jesus, and we're going to be praying. En Salmos 66, 17 dice así: In Psalms 66, it says, clamé al Señor con mi boca I cried out to God with my mouth, y lo alabé con mi lengua. and I worship him with my tongue. Qué maravillosa es la presencia del Señor. What a wonderful way God's presence is. Y qué lindo es poderle alabar. And it's beautiful to be able to worship him. David fue un adorador. David was a worshiper. Los salmos que él escribió The Psalms that he wrote es porque tenía una comunión con el Señor, is because he had a communion with God, y él los escribió, and he wrote them, se los reveló el Señor. and God revealed them to him. Y en este momento yo paso ya a mi testimonio, And now I'm going to speak about my testimony. estando en el hospital. Being in the hospital, Ya lo he dicho, pero si usted está simplemente sintonizando en estos momentos, and I've said it before, but if this is the first time you're tuning in, de que fui atacada con un síndrome muy terrible, I was attacked with a terrible syndrome, y yo tuve mi experiencia. and I had my own experience there. Y estando ahí en la terapia, en la cama de hospital, que no me podía movilizar, And being there in the ICU and in therapy that I could not move, déjeme decirle que mi hija me trajo un iPad con una música. let me tell you, my daughter brought an iPad with some music, Y entonces muy suavecita, and it was very soft there in the background, que yo no podía entender la letra. and I couldn't understand the words. Y me cuesta mucho, no tengo buen oído para la letra. And it's hard for me because I don't have really, honestly, don't have a good ear for lyrics. Tengo a veces que estar pidiendo qué es lo que dice. I always have to ask, what is it they're saying? Y la verdad que yo no lo oía. And I wasn't, and honestly, I couldn't hear it. Pero solo el hecho de que oía esa adoración, But just the act or the fact that I could hear the worship, mi corazón se llenaba de gozo, my heart was filled with joy, de alegría. of gladness. Óigase, estoy diciendo alegría en medio de dolor, Listen, I'm saying gladness in the middle of pain porque sí tenía dolor. because I did have pain, Pero era tan grande la presencia del Señor en mi cuarto, but His presence was so great in my room there. que Él estuvo presente That he día a was- día conmigo. He was present day and night with me. Y la adoración era un match perfecto, una relación magnífica con el Señor. And the worship was a perfect match with the Lord. Y déjeme decirle que lo estuve oyendo por 50 días. And let me tell you that I was hearing this for 50 plus Y days. nunca pude escuchar la letra. And I never really understood the lyrics. Y pasó el tiempo And time passed, y un día viene un jefe de los enfermeras ahí en el hospital, and one day one of the supervisors of the nurses came and stopped by, y me dice, ¿quién canta ahí? and he asked, "Who's singing there?" Entonces le dije, la verdad no sé ni quién, And I told him, I honestly don't know. solo sé que la presencia está aquí. I just know that His presence is here. Y él la vio y se fue. And he saw and he left. Y este hombre And this man definitivamente fue impactado por el Señor. definitely was impacted by God. Y se lo digo esto porque a mí me lo dijo una enfermera. And I tell you this because one of the nurses told me. Me dice que hizo el comentario acerca de mí. She told me that he had made a comment about me. ¿Quién es esa señora Who is that lady que cuando pasa por los pasillos, cuando yo iba a mi salón de terapia, that whenever she goes through the hallway when I was going to my physical therapy, siempre va sonriendo, always smiles,
Siempre va sonriendo que a punto de decir, solo porque no podía mover la mano. Hola. Waving, or not waving, but almost like she was going to be waving because I couldn't move my hands. Y decía, algo tiene esta mujer. And he would say, something is with this woman. Que si un día viene él a mi cuarto So one day he comes to my room, y me dice, ¿te gustaría que yo viniera y cantara para ti? and he said, would you like for me to come and sing for you? Y que trajera mi guitarra. And that I bring my guitar? Y yo le dije, pues súper, tráela. And I said, okay, yeah, super, bring it. Y déjeme decirle que un día dijo, ya traje mi guitarra. And then that other day he came and he said, I brought my guitar. Y yo dije, ¿qué irá a hacer este muchacho? Era muchacho. And so then I said, what is this guy going to do? Y entonces me dice, ¿nos vamos a juntar dónde? And so he said, we're going to get together. Y nos juntamos en un salón especial que había en el hospital. And so we got together in a special room that Un was solario. there. It was a sunroom. Que era precioso ese cuarto. It was a beautiful sunroom there in the hospital. Ahí comíamos nuestro lunch. We would go and eat lunch there. Y entonces me dijo, ya estoy listo. And he said, I'm ready. Y me prepararon y todos nos fuimos. And so we got prepared and we all Y went. empieza ese muchacho a tocar la guitarra And he starts to play the guitar y a cantar And to como todo sing. un ángel, like if he was an angel, un adorador. a true worshiper. Y miren, se llenó ese cuarto de la presencia del Señor. And that room was filled with the presence of God. Unos oraban, otros cantaban, los que sabían los cantos. Some people would sing, some people would pray, those that knew the Y songs. se fue llenando de gente ese lugar. And that room began to get filled with people. Y cayó la presencia del Señor en ese cuarto, And the- en ese salón ahí en el hospital. And that presence of God descended in that room there in the hospital. Y yo decía, pero si no era para mí, era para el Señor. And I was saying, but it wasn't for me, it was for God. Pero Él lo presentó así de esa manera. But he presented it this way. Y mire, el Señor se llenó de gozo y alegría, And let me tell you that God was filled with joy de agradecimiento al Señor. and that everyone was grateful to God. Porque yo decía, ¿quién soy yo Because I would say, who am I para que te acuerdes de mí tan hermosamente? that you would remember me in such a way? Experiencias con el Señor, Experiences with God, de adoración, of worship, de su presencia. of his presence. ¿Cómo no adorar al Señor? How not to worship Si God Él merece if he deserves que nosotros le adoremos. that we would worship him. Porque yo sé que usted no quiere ser reemplazado, And I know that you don't want to be replaced, ¿verdad que no? right? De ninguna manera. No way. Porque Dios es la agencia que hasta unas piedras pueden abrir, tener emoción y hacer sonidos para el Señor. Because let me tell you that God can make it so that stones would worship him. Así que jamás yo me voy a dejar que me quite mi lugar de adoración. So I would never let my place be taken when it comes to worship. Yo quiero ser una adoradora del Señor. I ¿Acaso want- usted no? I want to be a true worshiper of God, Que don't you? usted con su lengua confiese y declare que Él es el Rey, el soberano Dios, That you would confess with your own tongue that he is sovereign, digno de alabanza, worthy of digno de worship, adoración. worthy of worship. Y mientras yo adoro, And as I praise, milagros suceden. miracles will happen, ¿O acaso no? or no. Lo experimentó a Pablo y Silas Paul and Silas experimented this, estando en una prisión. being in a prison. Milagros suceden cuando usted alaba y glorifica al Señor. Miracles happen when you praise and worship God. Y oro y establezco esta tarde And I pray and establish tonight de que somos libres para adorar al that Señor, we are free to worship God, que toda rodilla se doblará delante de la presencia del that Señor. every knee would bend at the presence of Y yo le God. decía a mi esposo anoche con mucha tristeza, And I was telling my husband last night, very sad, no oigo a la gente adorando al Señor en las calles. I don't hear people worshiping God on the street. Cuando empezó la pandemia, ¿se acuerda? Remember when the pandemic started? Cuando en Nueva York estaba la efervescencia
del virus, when New York was a big hotspot of the virus, donde habían muertos de muertos cada día, when there was so many dying every single day, y todos los otros países, and every other country, y sacaban en las noticias We- que los gobernadores, todo mundo orando y buscando la presencia del we Señor. would see videos of other countries where governors and people in government would pray and came out praying to God. Iglesias buscando la presencia de Dios y adorándolo. Churches that were seeking His presence and worshiping Him. Yo no estoy oyendo eso nunca más. I don't hear that anymore. Es tiempo que nos levantemos y si usted ahorita lo está viendo allá en su casa, It's time for us to rise up, and if you're just now watching it there in your home, comparte y dígale, tienes que ver este mensaje en YouTube. share with someone and say, you have to watch this message either on YouTube. Compártalo para que se despierten y se levanten todos aquellos que tienen que adorar al Rey. Share it so that people that have to worship would rise up and wake up. Hoy Texas Today, Texas necesita un toque poderoso del Señor. needs a strong touch of the Lord. Día a día se están levantando gente contagiada, We're seeing many people being infected daily, pero no estamos adorando como estábamos adorando antes. but we're not worshiping the way we were worshiping before. ¿Será acaso que nos estamos acostumbrando al virus? Are we getting used to this virus? ¿Nos estamos acostumbrando al dolor? Are we getting used to the pain? ¿Nos estamos acostumbrando a las muertes? Are we getting used to death? El Señor nos dice esta noche, despiértate tú que duermes God is saying tonight, wake up, you that are asleep, y adora a tu Señor. and worship your King. Arrepiéntete de tus malos caminos Repent of your evil ways y endereza tus veredas. and straighten your path. Porque es tiempo de buscar al Señor. Because it's time to seek God. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí. It's time for us to say, Lord, here I am. Levante adoración en su trabajo. Raise up the worship in your work. Tejanos, levántense, levantémonos. Allow yourself to be woken up and rise up Adoremos al Señor en nuestro trabajo. to worship God. Adoremos al Señor en nuestra casa. Praise God in your home. Abramos nuestros labios Open your lips y que nuestra lengua declare las grandezas and del Señor. allow your tongue to declare the greatness of Florida God. necesita al Señor. Florida needs God. California necesita al Señor. California needs Lord. 33 estados de la Unión Americana necesitan al Señor. There's 33 different states that need desperately God. Pero también no nos volvamos orgullosos But let us not be prideful que porque ya un estado ya venció, because just because one state has overcome, como decir, se me ocurre en estos momentos, hay otros, and I'm por just decir thinking Nueva right now, York, just for example, just one of the states, no caigan en esa rebeldía y en esta pride, en este orgullo. and don't fall into that rebelliousness or this pride. Vuelvan sus caminos Return to your ways y glorifiquen al Señor, and glorify God, porque es tiempo de adorarlo. because it's time to worship. Déjeme decirle que esta experiencia que yo tuve en el hospital Let me tell you that this experience that I had at the hospital fue gloriosa. was glorious. Luego al poco tiempo viene otra vez este muchacho y me dice, ¿estás lista para que venga a tocar nuevamente la guitarra? Shortly after this time, the supervisor nurse came and said, "Are you ready for us to worship again and play the guitar?" Y yo le dije, claro, ¿cuándo? And I said, "Okay, sure, when?" Mañana la traigo. He said, "I'll bring it tomorrow." Y yo ya sabía y ya nos fuimos ahí y adoramos al Señor. Y lo mismo, gente vino adorando al Señor. And we already knew what was going to happen, and the same thing. Y lo People came hicimos to 3 worship, veces and we did this 3 different times mientras yo estuve en el hospital. while I was there in the hospital. Y déjeme decirle que luego yo supe de él. And let me tell you that I heard about him later, Y él era un director de la alabanza de una iglesia en Portland. and he was a praise and worship leader in a church there in Portland, Y fue maravillosa la presencia del Señor. and it was wonderful, the presence of God. Y luego cuando yo salí del hospital, So when I got out of the hospital, yo ya pude mover mis manos y empecé a buscar el canto que me había impactado tanto mi ser.
And I I was able to move my hands now, and I began to search for that song that had impacted me so much. Empecé a averiguar cuál era el canto que And I- había llenado mi alma y mi alma y mi I was espíritu y todo. seeking for that song that had filled my soul when I was there. Y es un canto que nosotros no tenemos los derechos, pero lo voy a leer, la lírica, las letras de este canto. And I know that we don't own the rights to this song, but I'm going to go ahead and read the lyrics of the song. Y es de Carrie Hope, It's a song by Carrie Job Forever. called Forever, Por Y el Siempre. canto en español es por siempre. And in Spanish it's called Por Siempre or Dice, Forever. dice así, lo voy a leer en español y Luis Fernando lo leerá en inglés. And I'm going to read it in Spanish, but Luis Fernando's going to read it in English. Y como deseara que ahorita estuviera aquí toda la banda, todo el grupo de alabanza para que lo adoráramos. And I would greatly desire that the entire praise and worship was here so that we could Pero worship lo with dejo it. de tarea para que usted vaya a su casa y adore al Señor con este canto. But I'm going to leave it as your homework to go and worship God there in your home ¿Y con, with this song. con qué razón impactaba tanto mi ser si mire la letra que es poderosa? And it's no wonder why this song impacted me when you read the lyrics. Dice así, And it la says- luna entristeció, It says, the moon and stars, they wept. el sol se apagó, The morning sun was dead. cayó el Salvador del mundo, The Savior of the world was fallen. su cuerpo en la His cruz, body on the cross, su sangre derramó, His blood poured out for us, el peso de toda maldición sobre él, and the weight of every curse upon Him. al fin él suspiró, One final breath He gave, el cielo lo ignoró, as heaven looked away. el Hijo descendió en tinieblas, The Son of God was laid in darkness. la guerra en el Seol, The battle in the grave, la muerte derrotó, the war on death was waged, el infierno fue al fin vencido, and the power of hell forever broken. el virus por fin fue vencido. The power of the virus will be ¿Puede forever usted decir broken. amén esta noche? Can you say amen to that today? Esto es poderoso. This is powerful. La tierra retumbó, The ground began to shake. la piedra él quitó, The stone was rolled away. su amor perfecto siempre vencerá, His perfect love could not be overcome. el rey resucitó, Now, death, where is your sting? la muerte derrotó, Our resurrected King ganando la victoria. has defeated you. Por siempre a él la gloria, Forever He is glorified. es por siempre exaltado es, Forever He is lifted high. por siempre él es digno, Forever He is risen. vivo está, He is alive. vivo está. He is alive. Eso es una realidad. That is the reality. La tierra retumbó, The ground began to shake. la piedra él quitó, The stone was rolled away. su amor perfecto siempre vencerá, His perfect love could not be overcome. el rey resucitó, Now, death, where is your sting? la muerte derrotó, Our resurrected King ganando la victoria. has rendered you defeated. Por siempre a él la gloria es, Forever He is glorified. por siempre exaltado es, Forever He is lifted por high. siempre él es digno, Forever He is risen. vivo está, He is alive. vivo está. He is alive. Ha superado su rey resucitado, You have overcome your resurrected King. has superado la tumba, You have overcome the grave. has superado. You have overcome. Canto aleluya. We sing hallelujah. Canto aleluya. We sing hallelujah. Canto aleluya. We sing hallelujah. El cordero ya venció. The Lamb has overcome. Y sigue igual And it continues with the same, con todo eso. with all of this. Y al final dice, por siempre And at the very end it says, forever a él la gloria es, He is glorified. por siempre exaltado es, Forever He is lifted high. por siempre él es digno, Forever He is risen. vivo está, He is alive. él está vivo. He is alive. Amén. Amen. Puede darle un aplauso fuerte al Can you Señor. give Him a hand clap today? Él vive. He is Cristo alive. vive. Jesus Él is venció la alive. muerte. He has overcome ¿Con qué death. razón Él me levantó? That's why He rose me up. He ¿Con lifted qué me up. razón Él me levantó en adoración That's why He lifted me up with worship mientras yo estaba en ese hospital? as I was in the hospital. Y yo tengo noticias
And I have news for you Él today. vive, He is alive. Él te levanta He raises you up fuerte y en victoria strong and in victory porque servimos a un Dios todopoderoso. because we serve an almighty God. Adoremos al Señor Let us worship the con King todo nuestro corazón. with all of our hearts. Y yo quiero que usted se junte conmigo aquí en la iglesia, And I want you to unite with me if you're here at church, así como que se junte conmigo ahí donde usted está en su casa. and that you unite with me even there where you're at home. Glorifique al Señor, Glorify the Lord, adore al Señor worship the y Lord, vamos a declarar adoración en todos los estados, en todos los países. and we're going to share worship in all of the states, Y in no, all of the y countries, no va a haber una rodilla que no diga yo no me voy a hincar. and there will not be a knee that says, I will not bow. Toda rodilla se doblará Every knee will bow delante del Todopoderoso, before the Almighty el God, que venció la muerte He who overcame y que death vive para siempre. and who lives Su forever. nombre es Jesús, His name is el Jesus, Hijo del Dios viviente. the Son of the living Así que God. oramos, Padre, So let us pray, Father, te damos la honra y la gloria we give you the glory en adoración, Señor. in worship, God. Esta noche te adoramos, Rey, Today we worship you, porque Lord, tú eres victorioso because you are y victorious tú nos has dado la victoria, Señor. and you have given us the victory, Lord. Gracias, Señor Jesús, We worship you, porque tú Jesus, estás aquí, Señor. because you are Tú here, estás Lord. allá con mis hermanos. You are there with our Están brethren. ahí, estás allá con aquellos que todavía no te conocen, You are there with those that even don't know you, que por predicar el evangelio oirán that through preaching the gospel will hear y declararán tus grandezas. and will declare your greatness. Volvemos, Señor, a adorarte. We return to worship you. Somos una nación que te adora. We are a nation that worships you. Somos naciones que te adoramos. We are nations that worship you. Todos te adoramos, Señor. We worship you, Lord, Y estamos encima de toda and circunstancia. we are above all circumstance. Pisoteamos todo virus. We overcome all virus. Virus de este que se contamina, el COVID-19. This virus that is infecting people, Pero también pisoteamos el virus del orgullo. but we also overcome the virus of pride, El virus de la indiferencia. of indifference. Nos hemos vuelto indiferentes. Because if we become indifferent, Pero hoy but today te miramos a ti, Señor, we see you, Lord, como el supremo Dios en adoración. as the Almighty God in worship, Y tú nos haces sensibles and you make us sensitive a tu Espíritu Santo to your Spirit, para que te adoremos en espíritu y en verdad so that we could worship you in spirit and in truth hoy, today, porque tú estás buscando because you are seeking a verdaderos adoradores. those that worship you. Y dile tú, heme aquí, Señor. And you tell him there, Yo soy adorador here I am, Lord, I am a soy worshiper. adoradora. I am a worshiper. y te adoro en espíritu y en verdad. And we worship you in spirit and in truth. Declaro tus grandezas We declare your greatness sobre la naturaleza, over nature, sobre toda enfermedad over all sickness, y sobre toda cosa que no es tuya. and over all things that are not yours. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, adore a su Señor. worship your King. Amén. Amen.